Bienvenidos a Libertópolis por la mañana. El espacio donde la libertad de pensamiento despierta contigo. Prepárate para informarte, analizar y reflexionar lo que realmente importa. Iniciamos. Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días. Muy buenos días a toda la queridísima audiencia de Libertópolis. Bienvenidos a este su programa, bienvenidos a este su espacio, bienvenidos a Libertópolis por la mañana. Los saluda con mucho cariño su WISH de confianza, Eric Bolaños, este martes 24 de febrero. Martes 24 de febrero, ya pasando la última semana de febrero y continuando con el análisis y con el recuento de las notas más importantes de la realidad social, política y económica de nuestra hermosa Guatemala, de nuestra bellísima Guatemala. Así es que por favor póngase cómodo, estamos por arrancar la jornada de este día martes bastante oscuro todavía, pero que por lo menos hoy sentí yo. Me cuentan ustedes cómo están percibiendo el movimiento en las calles o si está todavía aún preparando su desayuno. Hay un poquito menos de tráfico que ayer, pues ciertamente, porque en este caso pues no lloviznó, no había clima tan dificultoso en la mañana y sin embargo hay que tener precauciones porque a veces el tráfico es un letargo de un par de días cuando tenemos estos atascamientos, ¿no? Y estas vicisitudes a las que se enfrenta la infraestructura pública del transporte en este país. Pero bueno, continuando entonces con nuestro programa, tenemos para el día de hoy una agenda muy cargada. Hay muchas noticias respecto a las comisiones y tenemos mucho de lo que platicar. Por supuesto, el tema de los conflictos en México han seguido generando unas cuantas notas más y queremos tocar el tema precisamente con todos nuestros conductores. Y también tenemos una entrevista el día de hoy presencial que será muy interesante con Krista Walters. Ella es directora ejecutiva de MCN y platicaremos sobre las entrevistas a aspirantes al Tribunal Supremo Electoral. Queremos saber cuál es la posición del MCN, del Movimiento Cívico Nacional, respecto al proceso que se está llevando por el Tribunal Supremo Electoral, que es una de las tantas elecciones de segundo grado importantes para este año, ¿verdad? Pero tenemos luego las demás notas y allí vamos a ir continuando con el recuento. Primero que nada, saludar a mi querido JCO, José Carlos Ortega. Buenos días, José Carlos, ¿cómo andamos? Buenos días, aquí, mira, con este frío que le vuelve a uno a generar estos cambios de clima que no sabe uno dónde está parado. Ya no es predecible en absoluto el clima y hay que estar preparado para varias cositas. Así que definitivamente llevar protección, llevar su capas, como dice María Dolores. Sí, capas. Así dice. Muy bien, ¿verdad? Tiene razón. Capas también decía Shrek, me acuerdo. Yo no sé por qué me acordé ahorita en la escena cuando está con Burro y le explica que los ogros son como cebollas. Y le dice, ¿por qué? Porque tenemos capas, ¿no? Algo así le explica, pero de veras. ¿me recordaste? Sí, me recuerdo. Sí, la generación Z que escriba por ahí alguno que se acuerde de Shrek, los clásicos de la animación. Un verdadero clásico. Buenos días, María Dolores, ¿cómo estás? Muy buenos días, ¿cómo están? Hoy amanecí con un poco de malestar en la garganta. Ah, sí. Ok, vamos a hacerte... No, seguro no es ¿Cambiaron los micrófonos? ¿Cambiaron los...? Hay una nueva modificación ahí de audio probablemente. Es un efecto, digamos que es un efecto de audio. ¿Verdad? Sí. Pues qué bueno tenerlos aquí a los dos. Tenemos una agenda muy cargada. Primero que nada podemos platicar sobre, hacer el recuento, por supuesto, de nuestra agenda para nuestros oyentes. Grupo de comisionados fracasa en modificar la forma de calificar a los aspirantes a fiscal general. Se querían modificar algunos aspectos, principalmente que iban a afectar el rango de edades que se ven más beneficiados para este cargo en particular. Es algo interesante porque se habla de que tiene que haber un poco más de incisión en la juventud, digamos, o que se buscan edades más jóvenes. Yo creo que estos cargos están diseñados para gente
bueno, pues que con una carrera política y profesional mucho más de recorrido, así que esta modificación no se llegó a concretar, pero es un debate interesante, por supuesto. El Congreso excluye a 8 candidatos de la lista de aspirantes a magistrados de la Corte de Constitucionalidad, prácticamente todos ellos por algunos detalles de papelería, digamos, o burocráticos o de detalles de formalismos que, bueno, siempre existen y que a veces son de las barreras más difíciles que tiene el ciudadano promedio para llegar a acercarse a un puesto de funcionario en la República del Estado de Guatemala, ¿verdad? Tenemos por ahí también siguiendo las elecciones de segundo grado enfrentan opacidad y posibles interferencias, señala la misión de la OEA. La Organización de los Estados Americanos ha estado muy pendiente de todos los procedimientos en Guatemala, de esas elecciones de segundo grado, y pues claro, han estado quejándose, especialmente desde lo ocurrido en el CANG, ¿no? Por parte de esta intervención del Ministerio Público que acentuó bastante crispó mucho el ambiente político en las elecciones de segundo grado y se están quejando bastante de eso. Y bueno, pues ellos son Team Tío Bernie, así que van a estar, por supuesto, ahí haciendo quejas que, por otra parte, me parece que, al menos así como lo hablan ellos muy, muy escépticamente, pues tienen razón, ¿no? Debería haber un apego a ley y debería ser una cuestión transparente y debería hacer un proceso de reconocida transparencia política, ¿no? Ojalá fuese así. Bueno, hay una sobre el etanol. El etanol E10 y su impacto en los aranceles de Guatemala a la espera de esta decisión final. Todo esto en el marco de esa... Que sí es obligatorio, que no es obligatorio, que yo te dije que yo me comprometí, que no, entonces no es compromiso, solo es buena intención, es un buen propósito. Solo somos amigos con derechos, Así no hay que meter etanol en el medio, ¿por qué? Pero sí, pero no. Tiene que ver también con las modificaciones, bueno, estas tendencias políticas de los Estados Unidos respecto a los acuerdos comerciales, los aranceles, y bueno, resulta que el etanol es parte de esto, así que... este acuerdo fueron a negociar una cosa y vinieron con otra. Sí, fueron a por lana y salieron trasquilados. No pudieron. Pues yo creo que en una parte sí, la otra les dejaron la lanita, entonces dijeron, va, está bueno. Ah, bueno, entonces, es cierto, es entonces cierto. ahí como que se sintieron compensados. Intercambiaron lana por lana. Que hay que arrear con todos los demás. Y bueno, el Fondo Monetario Internacional inicia evaluación de la economía guatemalteca. También confirman la muerte del hombre de confianza de El Mencho. Ayer hubo varias declaraciones, o ayer las autoridades empezaron a dar un poco más de información con respecto a esta captura y posterior muerte de este personaje, de Nemesio Ceguera, y hablaron de quiénes eran las personas que habían fallecido, porque no se tenía claro, Sí. y además también pues las bajas que hubo en el ejército, en las fuerzas de seguridad. Así que confirman la muerte de uno de los hombres de confianza de Mencho, y esta es una de las preguntas que se están haciendo con respecto a quién va a tomar el poder, porque esto claro. es como la política, no hay vacíos de poder. Es Así correcto, es, así correcto. es, ¿no? Esto Y es como la política, no hay alguien vacíos de tiene que poder. subir. Y la pregunta es si esto va a ser, hacían los analistas un tema de que, a diferencia de otros, déjame decirte, de otros carteles, la diferencia aquí es que no había como un heredero natural Ok, de esta organización. de Jalisco, Nueva Generación. Sí, y entonces aquí en esta organización criminal, pues no estaba tan claro quién sería el sucesor El sucesor. del Mencho. Así Es que porque al el morir hijo, uno, el Menchito creo que está capturado, Sí, y está luego su capturado. mano derecha, que creo que es hijastro o algo así, también fue, no sé si fue capturado en este operativo, pero ciertamente se diluye bastante o se Sí. pone borroso quién va a ser el que suceda el pues mando. al ¿no? menos una de sus manos derechas, porque no sé cuántas tenía. Tendrá pero uno varias de manos ellos derechas y varias fue- izquierdas. Me imagino que andaba con él y pues confirmaron su muerte. La FESI ejecuta allanamientos en el MIDES y 2 empresas por supuesta corrupción en programas de alimentos. Esto fue el lunes pasado.
Bueno, O sea, ayer. ayer No, yo ayer, estoy ayer. pensando que ya ha sido tan Ya intensa vamos, la ya vamos, semana ya. que para mí Sí, ya, sí. No, esto fue ayer mismo. Ayer, Que estuvo sí, el, es cierto, el ayer. Ministerio Público ahí intenso con el MIDES. Y que bueno, que definitivamente uno de los ministerios, el Ministerio de Desarrollo, señores, es uno de los que pues es más se la caja presta. chica, es Sí. la caja es donde hace sus Es como dijo, ¿quién es el Ministerio de institucionaliza. Campaña Política? Sí, Es el Ministerio de Campaña Política. institucionalizado, porque anteriormente no existía, con el Claro. gobierno de Torres Colón no existía esa institucionalización y el gobierno de Otto Pérez Molina pues se dio cuenta que necesitaban institucionalizar Sí. esa caja chica que tenía. Es el granero donde se almacena para mallicear a la gente, ¿no? A la población, básicamente. Por otro lado, retiran 14 cámaras clandestinas en zona 7. Este es el tercer hallazgo en el plan Centinela. Centinela. Así es, Centinela Metropolitana. La Policía Nacional Civil, junto con el Ejército, retiró 14 cámaras de videovigilancia clandestinas en las colonias Betania, Zaquerti y Amparo, zona 7. Eran utilizadas por grupos criminales para vigilar tanto a vecinos como a policías durante operativos de seguridad. Así ¿Cuánto es. tardarán en volver a ponerlas? Bueno, en principio no mucho en cuestión material, pero si las fuerzas del Estado siguen patrullando y manteniendo la vigilancia, puede ser que tengan que retrasar eso, ¿no? Pero me imagino que estarán ansiosos por volver a instalar esas cámaras porque es parte de su operación de extorsión, básicamente. Claro, ahora, bueno, me imagino Bueno, que que como ahí ahí tal vez no entran, ¿verdad? Y ni se ¿Quiénes? enteran las fuerzas de seguridad. Bueno, lo que pasa es que si logras retomar el control, en teoría vas a poder regresar, ¿verdad? Pero por eso, O por sea, eso es las que lo lograron hacían. poner. Exactamente. Porque no tenían. Exactamente. Son Porque lugares dices, donde... no se pusieron solas, no nacieron No, como claro. los hongos. Sí. Entonces, ¿cómo nadie se dio cuenta? Sí, así, claro, por supuesto. Y por supuesto que se podrían confundir con cámaras que hubiesen puesto algunos privados para su propia seguridad, pero en este caso es para que las organizaciones criminales tengan control sobre un territorio. ¿Y O sea, qué pasa? Pero ¿cómo se dieron cuenta? Ajá, o sea, ¿cómo diferencias una de otra? Porque unas están, o sea, tú si vas a poner en tu casa, la pones en tu casa, o sea, en tu pared, en tu, qué sé yo, por dentro, pero estas están puestas en postes, están puestas ya. en Ya, lugares ya. donde, y no son de la Porque, municipalidad, no son del gobierno, Porque, ¿no? ojo, cuando pones tus Claro. cámaras perimetrales, no las pones dentro, sino las pones en tu pared pared Exacto. perimetral, pero por fuera, Sí, para poder controlar tener el vigilancia exterior. del perímetro de tu Exactamente, vivienda. pero no la pones en el poste, digamos. No. Sí, exacto. Bueno, Ok. y se fugaron, Se fugaron. 23 reos en una cárcel de Jalisco. Si no leí mal, fue en Ixtapa, en una cárcel de Ixtapa. Y aprovechando los ataques de ese día, 23 reos en México se fugaron. Sí, Le batieron. o sea, pero no fue estilo, o sea, que fue Aquí fue- peliculesco, Aquí fue, tipo sí, película. no fue de uno en uno y Sí. disfrazados de policías, ¿no? Llegaron Aquí fue criminales, hicieron disparos con un vehículo, derriban un derribaron la portón puerta, sí. y se vuelve una locura, un mare magnum esto. Sí. por Y eso bueno, se y fuga. hay dos más que yo te diría que son importantes. Una, ¿qué va a pasar con los aranceles? Después de que acaban de firmar Que sí, de que no. todo, que no sé qué, que no sé cuántos, y Trump, siendo Trump, esa es la palabra, ahora dice que va a poner un arancel para todos lados de 15%. Y vamos a ver qué es lo que pasa con eso. Y pues esta solo es un recordatorio de lo que está pasando en el mundo. Se cumplieron 4 años de la invasión de Rusia a Ucrania. 4 años. 4 años. Una guerra que se decía que iba a durar menos de 3 meses. Se dijo que la Unión Soviética, No creo bueno, que no la Unión iba a ser Soviética, un Rusia paseo. iba a entrar caminando A tomar Kiev, tomar, ahí, como si nada. Ucrania y que la cosa iba a cambiar completamente en Ucrania. 4 años. 4 años. Más de 10 millones de personas han salido de Ucrania. 10 millones de personas. Una cosa
espantosa. Bueno, Interesante, la verdad, y chocante que vayan 4 años, ¿no? Porque sí, cambió muchísimo el escenario internacional respecto a esta nueva guerra, porque claro, el oso ruso, ¿no? Todos Sí, pensábamos, claro. "Oh, ahí Ucrania no tenía nada que hacer", y 4 años, por supuesto que Ucrania ha estado palideciendo muchísimo en muchos aspectos, pero es el hecho de que hayan podido resistir es increíble, la verdad, y definitivamente yo creo Claro. que ha sido parte de lo que ha cambiado la gente también de los Estados Unidos. Se han dado cuenta de que Rusia ya no es ciertamente el monstruo o digamos la amenaza que ellos consideraban, incluso como para tener que poder abandonar Europa en cierta medida y tener que poder centrarse en su área natural, ¿no? De que se habla en el hemisferio occidental, ¿no? Occidental. Sí. Sí, yo creo que esa es una buena lectura y entendiendo que toda guerra tiene costos financieros. No, claro. Entonces, con una guerra, con los costos financieros tal y como están, o sea, te pasa que tienes que utilizar esos recursos y los dejas de utilizar en otra cosa. Entonces, a Rusia le está costando caro la guerra. Muchísimo. Y estos 4 años no han sido de gratis para la población rusa. Y uno a veces se le olvida que son 4 años, ¿no? 4 años duró la Segunda Guerra Mundial. Sí. O sea, solo para ponerlo en perspectiva, ¿no? Del 39 al 44, ¿no? O el 45. Al 45, sí. Pero sí, tenés razón. Fue el 1 de septiembre del 39 a agosto del 45. Pero sí, Bueno, es cierto. sí, 5 años. Ya estamos en sí. números parecidos, básicamente. Y estás hablando de que esa fue pues muchos países en contra de otros países, 3, 4, 5 países, y dices, a la madre, o sea, sí estás llegando al punto donde esta gente pues está haciendo una pelea que nunca se creyó que, apoyados por Corea del Norte, ¿verdad? Pero bueno, esos son nuestros titulares, nos vamos a nuestro primer corte y regresamos en las noticias, ¿verdad? En medio de este frío, salga abrigado, por favor, tenga cuidado, hay mucho viento y hay frío, ¿ok? Regresamos. Estamos de vuelta en Libertópolis por la mañana con María Dolores Arias, José Carlos Ortega y un servidor, Eric Bolaños. Y tenemos muchas notas para tocar, pero queremos empezar con el etanol, señores, con los productos de libre mercado, de lo que es el negocio de los combustibles y las modificaciones que se están haciendo a las regulaciones. Que no son de libre mercado porque al final viene siendo la obligatoriedad del uso de la mezcla de etanol al 10% en los combustibles y está involucrada la embajada de los United States of America, señores. Con la iglesia hemos topado y bueno, hay mucho que discutir al respecto. Hemos hablado, por lo general, nuestra línea de estar en contra de esta imposición de este producto, pero ahora involucra ya pesos pesados. Ciertamente, la Embajada de los Estados Unidos es un agente político que el Estado de Guatemala simplemente no puede ignorar y tiene mucho peso entonces, y al final, pues, a mí me deja mucho en discusión el tema de que entonces, ¿de qué valen entonces los tratados de libre comercio si a la vez son tan liberticidas como imponer un producto de esta forma? Y entonces, ¿cuál es el intercambio, no? O sea, te bajan los aranceles, pero te obligo a ponerte un producto. No me parece algo que salga a ganar la sociedad guatemalteca. Bueno, que este no es un acuerdo de libre comercio. Este no es. No, pero, O sea, Pero de nada exacto. sirve que hayan tratados de libre comercio si te pueden Sí, te imponer un vienen a hacer- arancel en cualquier momento. Sí, exacto. O Y sea, creo la que idea, en ese sentido, Marta Yolanda hablaba que estos eran tratados de comercio dirigido. claro, por Entonces, supuesto. más que de libre comercio. muy buena descripción. Sí, porque en realidad tú negocias ciertos productos a favor de uno de los estados y otro a otro de los estados. Pero en realidad también dejas prohibido no prohibido, sino que lo que dejas es con aranceles altos otros productos. Entonces, El tema no aquí- es de libre mercado, sino que es de intereses mercadológicos, para decirlo así. No lo sé, pero de intereses. Porque sí, es un comercio solo de dirigido. intereses. Es un comercio Ajá, dirigido. exacto. Ahora, el tema aquí es que el gobierno tiene la potestad de hacer eso.
Y creo que es Claro. ahí donde deberíamos cuestionarnos. Exactamente. Claro. ¿Debe el gobierno? ¿Qué pasaría si llegan allá a negociar y decir, miren los aranceles, miren nosotros, miren, no podemos imponer nada en nuestro país, aquí las reglas, incluso hemos homologado las reglas con las reglas de ustedes, pero en temas de aranceles no estamos facultados, la Constitución no nos lo permite? Es diferente, o sea, porque Sí. mientras tengan la potestad de decidir la economía, y este es un gran triunfo de los estatistas, de todos estos estatistas que creen que saben más que cualquier ciudadano. Sí. Y entonces, en ese sentido, pues pueden hacer estas negociaciones, porque entonces negocian como que fueran los dueños de la finca. Sí. Pues te doy este chucho y tú me das esta vaca, pero entonces te traigo 2 chuchos y este puerco para que te los lleves. O sea, Sí. así pareciera que es las negociaciones. Sí, Eh, parecen intercambios de patrones, es una buena forma de describirlo y creo que me parece interesante ese punto de cuál puede ser la mejor defensa para la ciudadanía libre, ¿no? Que una de ellas ciertamente podría ser de que sea ilegal que los estados tomen decisiones en ese sentido sobre los productos que consumen los guatemaltecos, ¿no? O sea, que estuviera, o más bien que no estuviera en ley el hecho de que, por ejemplo, en este caso me imagino que tiene que ver con el Ministerio de Economía, pero también el Ministerio de el MEM, el de Energías y Minas, ¿no? Pero que estuviese claro de que En ellos... realidad todo. Sí, ¿verdad? No, o no sea, tenés por qué solo el ministerio tal o el ministerio tal No, otro. Sí, no, el Estado, Guatemala en general, ¿no? Tiene la capacidad de decidir esto sobre los hidrocarburos. Tiene capacidad de Y- decidir sobre qué combustible puedes consumir o no. Exacto. Y uno de los crecimientos más importantes de los Estados Unidos de América, y por eso los Estados Unidos de América, es que no hay aranceles entre esos estados y Sí. que creó una economía enorme libre de aranceles. O sea, ese es parte del pacto gringo, lo voy a decir así, y que, como tú estás diciendo, o sea, lo que se produce en Arkansas puede pasar a Nueva York, lo que está en Nueva York puede pasar a Illinois, lo de Illinois a las Dakotas, o sea, de forma libre. Y esa creo que es uno de los grandes avances que se dio en la economía estadounidense y que se debería de entender de esta manera entre los estados, porque al final no son los estados los que comercian, son personas, son empresas a empresa, persona a persona, persona a negocio, si quieres verlo así, pero no tiene que ver con los estados. Y esta imposición hay que entenderla como una imposición extractiva de los estados en contra de las personas. ¿Y quién paga qué? Porque en los aranceles mucho se ha dicho que han sido algunos de los productores o de los exportadores que envían a los Estados Unidos los que han tenido que meter entre sus costos los aranceles para la venta allá. Sí. Pero muchas veces también ha sido el consumidor gringo. O sea, Sí. la inflación en los Estados Unidos no es que haya bajado. De hecho, hoy estaba viendo números, porque hoy da el informe a la nación el presidente Trump, sí, el State of the Union a las 8 de la noche, para el que lo quiera ver. Y entre las cosas se dice es que la inflación no ha bajado, o sea, está más o menos en el 2%, que en los Estados Unidos sí es un número. O sea, nosotros sentimos que 2% es casi nada, pero para ellos sí es un número importante. Y entonces, ¿qué va a pasar? Porque como tú dices, o sea, los estados no deberían tener, pero en estos estados, ¿sí?, como los Estados Unidos de América, lo que se dice es, para poner estos aranceles, debiste haber pasado por el Congreso. O sea, por lo menos tener un contrapeso. Que al final lo que busca es proteger al dividir porque creo que el diseño de Estados Unidos era limitar el poder, no dárselo. El ciudadano estaba tan preocupado de a quién le iba a dar el poder que decidió dividirlo e incluso crea un organismo judicial lo suficientemente fuerte en su momento para defender de los abusos del poder. Porque para eso es el organismo judicial, para defendernos de los abusos del poder y también para pues, resolver diferencias entre personas. Que, déjame decirte, que el tema de las diferencias entre personas, sobre todo las comerciales, se resuelven más y se usa más el tema de arbitraje. Sí. O sea, el tema de arbitraje para ellos es más conocido o más usado. Eficiente y más práctico. Porque al final tampoco están obligados a hacerlo de forma usando el sistema de justicia del gobierno, pero sí temas penales o temas de protegerte. Por eso ves que hay juzgados que detienen órdenes, acciones ejecutivas del presidente
porque la idea es proteger al ciudadano de ese poder. Y en ese sentido, pues por un lado, hay algo que a mí siempre me ha llamado la atención y creo que si usted no le hace sentido el tema de que haya etanol en los vehículos, yo le diría o le daría un consejo. No se vaya por el tema de si es eficiente o no es eficiente. No alegue, no se vaya por el tema de si este alcohol va a perjudicar o no a los motores. No vea el tema de la eficiencia, porque esa no es la discusión de fondo. Sí. La discusión de fondo y donde no le pueden argumentar, donde usted debe cimentar sus argumentos es en la propiedad privada, en la libertad de comerciar, en que se está protegiendo que cada ciudadano decida qué es lo mejor para él y que el mercado, y en este caso cuando decimos mercado es yo como consumidor y los que me venden estos combustibles puedan decidir libremente. Y para eso debemos quitar todas las barreras que son innecesarias, todas estas regulaciones innecesarias para que haya cada vez más competencia. Porque por otro lado, vamos a decir, sí, pero es que hay un cártel de importación, vamos a suponer, de importación de gasolina. Bueno, quitemos el cártel. Exacto. Quitemos el cártel, pongámosles competencia. Si esas son las argumentaciones de decir que da lo mismo, porque igual ahora no puedes escoger el combustible, pues entonces vayamos a la raíz. Porque mucho de lo que dicen es que este alcohol es mejor, este no hace daño. Es que el tema no es si hace daño o no hace daño. El tema es la libertad de comercio. De poder escoger. Y yo te voy a decir una cosa. O sea, yo he estado en 2 o 3 pláticas acerca del etanol invitado y una de las cosas que te dicen es que en varios países desarrollados, muchos países desarrollados, ya es obligatorio. Y entonces empiezan, solo Guatemala, no sé qué, y no sé quién no tienen etanol obligatorio. Y mi respuesta ha sido siempre, ¿sabes qué? Así no te ayudas. No te ayudas cuando me dices que esto es obligatorio. O sea, ¿por qué tiene que ser obligatorio? O sea, no sé si es la rebeldía natural en mí o qué, pero o sea, el hecho liberal clásico, ¿sí? el hecho de que me tengas que decir que es una imposición, que yo tenga que consumir lo que tú me das porque eso es la única opción, eso no me gusta. Y es que me da una risa porque varias veces, o sea, le decía yo a la persona, es que no me estás diciendo, si me vas a decir que es obligatorio, menos me gusta. Porque si fuera tan bueno, ¿por qué tiene que ser obligatorio? Es correcto. O sea, ¿me entendés? Porque si es tan bueno, yo voy a decir, la felicidad es gracias por traerme esto tan lindo. Pero si es obligatorio, hay una imposición y hay algo que no está bien. Es correcto. Y bueno, entonces nos están obligando encima de todo a comprar un etanol que aparentemente va a ser menos bueno que el que supuestamente producen aquí. Ese es el acuerdo con los Estados Unidos. Entonces uno dice, bueno, entonces ¿en qué ganamos? No ganamos en nada, ¿no? O sea, absolutamente nada. No solamente es obligatorio, sino que todo lo que dijeron que iba a ser de bueno, no lo va a hacer. Es una cosa realmente ridícula. ¿Y ahora cómo va a quedar? ¿Cómo va a quedar ahora que Trump dice, no, la Corte Suprema me dijo que no, que es parte de eso que estábamos hablando de los... sí, entonces lo va a poner 15%. Y el Ministerio de Economía, pues aquí, mira qué bonito lo que contestaron. Dice, Guatemala no toma nota de la decisión de la Corte Suprema, refiriéndose a la de Estados Unidos, y dará seguimiento a la postura oficial que emita la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos, la USTR, antes de cualquier valoración operativa. La sentencia introduce un elemento de revisión jurídica en el marco comercial, por lo que el país mantiene un monitoreo técnico para resguardar la certidumbre de los flujos comerciales bilaterales. Como quien dice, no sabemos qué va a pasar. Eso es lo que quiere decir. Y no se atreven a decir nada, no pueden decir nada porque esperar que dice, porque no pueden ponerse contra Trump. Pero a mí me gustaría también, hablando de las autoridades estadounidenses, hablar sobre lo que dijo John Barrett, el encargado de negocios de Estados Unidos en Guatemala. Destacó que el E10, el etanol E10 es seguro para vehículos, que primera cosa que hay que poner en duda. Yo he escuchado técnicos que opinan que no puede ser no del todo seguro para algunos vehículos. Y ciertamente algunas calidades
y demás. Ok, primero. Sí. Y segundo, dijo, y es esencial para avanzar hacia cero aranceles en productos de exportación guatemaltecos. Y lo que entiendo yo ahí de John Barrett, el encargado de negocios de Estados Unidos en Guatemala, está hablando de un chantaje abiertamente. Está Es que diciendo, ustedes totalmente- aceptan el etanol totalmente- y entonces Estados Unidos les va a permitir cero aranceles. O sea, Totalmente. y es Pero muy- ¿acaso no son esos los tratados de comercio? Es exacto. O sea, es un manejo de, va, tú me das esto, yo te doy esto, entonces aquí y acá, mira, soy muy chiquito y mi país no va, te voy a mandar migrantes si no me ayudas Sí, con esto. No, pero te los voy a mandar de regreso. sí. Ajá, pero igual te los mando y ahí Vapuleados. tienes, pero ahí vas a tener Son fuerzas de un buen- negociación. un buen tema para, o sea, porque al final el hecho que te lleguen en oleadas a tu país, o sea, por mucho que los regreses, primero es dinero. Sí, Segundo, claro. al político no le interesa tener esa percepción. Esa carga. Sí, Sí. esa Sí. carga. Pero el tema ¿Cómo? aquí es, no importa si es bueno, o sea, importa. podría ponerle alas a mi vehículo. O sea, podría hacer de esas bebidas que le pone alas a mi vehículo. Se vuelve avión. Porque para eso entonces mejor Se le vuelve un echo de eso. transformer. Exacto. O sea, es que el punto no es ahí, es que si yo le quiero poner esas alas, pues se le voy a pedir. Claro. Exacto. Sí, y lo que dijo José Exacto. Carlos. Entonces, sí, ¿saben qué sí es pienso? obligatorio. Que muchas veces es, para mí, a veces me hace pensar que son, cuando hagan de cuenta que yo quiero vender tostadas, pero tengo que convencerlos a todos aquí en la cabina a que compren mis tostadas. Ujú. Pero eso es Entonces como les usted. tengo que convencer, Claro. pero me va a llevar tiempo, porque ustedes ya tienen a su proveedor favorito y ya están acostumbrados a cierto sabor porque yo les estoy poniendo algo diferente. Sí, Y claro. los tengo que convencer. Sí. Ahora, es más fácil que yo vaya y les diga a alguien que tenga el poder sobre ustedes y que pueda castigarlos si no lo obedecen, Ujú. decirle, mira, pongo una ley No. Compre o mis una, tostadas. donde compren mis tostadas. Es que Sí. eso es lo que está pasando. Y no olvidar que de fondo ahí hay coerción, o sea, Por la eso. amenaza de Ay. violencia. Por eso, Y- entonces voy con Ay. el que los pueda a ustedes castigar. Es más fácil convencer a ese que los puede castigar, que es uno, Ujú. dos, que a los que voy a convencer para que los castiguen ustedes y no consumen lo que convencer a todos los demás para que consuman lo que yo vendo. Claro, así funcionan al final. Y eso es lo que no me gusta de las funciones estatales, que prácticamente todas son obligatorias. Y por definición, si son obligatorias, es que son incompetentes. en el Dependerá, es que no toda coacción es negativa. Hay coacción arbitraria y coacción objetiva. O sea, Sí. cuando, vamos a ver, estás asaltando tú, Eric, estás asaltando a José Carlos y yo soy la policía. propio- Sí. Voy a llegar contigo y te voy a decir, señor Eric, señor malandrín, señor delincuente, hágame usted el favor de acompañarme a la comisaría porque usted está cometiendo un delito, está violando la propiedad de aquí, de este señor, y entonces mi deber es llevarlo a la comisaría, así que hágame el favor de acompañarme. ¿Tú Ok. crees que yo como policía voy a llegar así? Claro, eso Ahí se es la entiende. coacción Ahí sí, objetiva. en legítima defensa. Por eso, Pero- es objetiva. Pero ¿qué pasa si yo, por ejemplo, vengo y en vez de asaltar Y a José tú le Carlos... estás comprando tostadas a José Carlos Si yo cuando vengo- yo digo que las tostadas de José Pero Carlos si no yo a son José buenas. Carlos vengo y por la fuerza lo recluto para que sea parte de mi ejército, porque voy a una guerra, ¿será que tengo ahí legitimidad para esa coacción? ¿Quién detiene a la Depende. fuerza cuando recluta forzosamente a su Depende. población? Depende, porque, o sea, sí hay un Estado, en este caso, o sea, no puedes decir, sí, ¿sabes qué? No, aquí solo cada uno vamos a defender nuestra propiedad cuando tenés una amenaza. Por ejemplo, los que están viviendo en Kiev posiblemente no estaban tan amenazados como los que estaban en el Donbass, pero están siendo atacados. Y entonces que en esa amenaza, porque no es una amenaza persona a persona, sino que es de todo un Estado enorme en contra de un país. O sea, la declaración o la invasión no fue sí, nos vamos a quedar aquí en la parte este de Ucrania y no vamos a molestar a nadie más. Aquí lo vamos a definir. Espérate, aquí solo vamos a hacer. Ha sido parte del O sea, debate. Rusia Ha mandado a todos lados, ha tirado a todos lados. Y de hecho, al principio, Ucrania no tiraba nada a Rusia por miedo a que se incrementara el ataque de los rusos, hasta que se dieron cuenta que tenían que hacerlo para poder diezmar los centros de producción de armas y de alguna otra cosa que estaban del otro lado, ¿no? Pero el rollo está en que sí, o sea, ahí es una amenaza que es comunitaria y, pues, para bien o para mal, estamos organizados como estados. Si no estuviéramos organizados como estados, sino que viviéramos cada uno en
como no sé, me imagino que no lo viste, como el abuelo de Heidi, que vivía en una montaña solito, pues entonces sí, entonces sí. Pero aún así, o sea, él vivía dentro de un estado que estaba siendo protegido por otras cosas. El punto es que igual nos van a obligar a Nos meterle están obligando alcohol a nuestros vehículos. Ahora, la Uno que es declaración de abstemio, Barrett, Claro, imagínate. ¿qué y la ejemplo? declaración de Barrett es, destapa el problema, ¿sí? No es una cosa menor, Eric, y yo creo que estoy muy bien que la leyeras, porque dice, o sea, es seguro para vehículos y esencial para avanzar hacia cero aranceles en productos de exportación guatemalteca. O sea, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? No tendría nada que ver, ¿sí? Y la está poniendo como una condicionante, como tú decías, extorsiva. Y eso hay que reconocerlo de esa manera. Aquí ya no se trata solamente del reglamento nacional que pedía, o sea, que obligaba a tener etanol en los vehículos, sino que ya es parte de otro acuerdo mayor que es incluirlo dentro de una importación de alcohol proveniente de los Estados Unidos de América. Es eso el tema. O sea, ya no solamente la reglamentación obligatoria nacional, sino una obligación de comprarle a los Estados Unidos. Claro que ese también es otro punto importante. Y tal vez me gustaría finalizar con algo que sí es importante para el relato, digamos, de la discusión liberal en el ámbito público, de que este tipo de cuestiones favorecen al relato, digamos, de los zurdos, ¿no? De la izquierda, porque se ve cómo se dan pasos y se plasma lo que es el capitalismo de Estado, el chronic capitalism. Vamos a ver, Ivanova Ancheta, de la Asociación de Productores del Alcohol, señaló que el acuerdo promueve la competencia entre proveedores. Burda mentira, literalmente es anticompetitivo, y la compra de etanol es un negocio entre empresas, mientras el gobierno solo debe garantizar la implementación del mandato legal. Esto es favorecer un sector económico, y entonces piense qué empresas van a ser beneficiadas por el tema del etanol obligatorio y cuáles no, y entonces van a venir los zurdos y mucha gente a criticar con certeza y con justicia de que se está beneficiando algunos sectores empresariales o económicos por sobre otros, y es verdad. Entonces y creo que es importante que desde mira cómo estemos claros de que no es el tipo de libre mercado que defendemos, no es el tipo de capitalismo de libre mercado que defendemos. Y ahora, mira las contradicciones, ¿no? Porque la señora, señorita Ancheta, dice, promueve la competencia entre proveedores. Y dices tú, ¿cuál competencia? O sea, ¿cuál competencia estás promoviendo? Perdona, pero no te entiendo. No te entiendo porque lo que estás diciendo no es verdad. Y la compra de etanol es un negocio entre empresas. Ok, eso podría ser, pero si no estuviéramos nosotros los usuarios al final de ese rollo, ¿no? O sea, no es solamente entre empresas. O sea, aquí hay una obligación expresa. Y dice, mientras el gobierno solo debe garantizar la implementación del mandato legal. Claro, esa implementación del mandato legal es la obligatoriedad que se mete entre el comercio entre personas. Pero se dan cuenta que aquí están defendiendo que no hay obligatoriedad entre gobiernos, pero a mejor estilo de un ministro pela si es entre ciudadanos, si es a los ciudadanos. Claro. Se defiende la independencia entre el gobierno, o sea, entre gobierno con gobierno. O sea, no hay obligatoriedad de comprarse un acuerdo donde vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo. Pero al ciudadano sí se lo impone. Sí. Claro. Ahí sí pela. Es la distinción entre que los estados se comportan de forma anárquica entre sí. Ellos funcionan por Y acuerdos, entonces, por voluntad. porque por nosotros voluntades, también podríamos hacer nuestro mejor esfuerzo, ¿no? También. ¿Por qué no? También podríamos, imagínate, voy a decir una locura porque no es tan fácil, pero que pasaras por una bomba y echas la gasolina y pasas por la otra a echar etanol y dices, no, ¿sabes qué? Hoy no es 10%, hoy solo voy a echar el 1%, ¿sí? O hoy no le voy a echar. O ¿sí? decides, hoy le pongo de esta gasolina o mañana le pongo de la otra. Sí, Porque claro. eso haces también. Claro, pero diciendo la falta de obligatoriedad sería si tú pudieras decidir, pues sí, no. Sí, Bueno, nos tenemos que ir al corte. Ya saben que aquí sí tenemos un dictador. El dictador es el tiempo. Volvemos en un momento. Y resulta que en el Mides todos los días son días de muerto. Porque resulta que ¿Por llegan qué? a comer. ¿Llega qué? Porque resulta que están empadronados en estos programas sociales de comedores.
y entonces son beneficiarios de estos comedores Ah, muertos. Entonces digo, bueno, es que todos los días es días de muerto y entonces en lugar de comedores tienen altares. Ok. Es que Ahí no agarró la onda. Sí, porque... No entiendes ahí cómo están las cosas. Porque tienen que, por la tradición de dar comida, digamos, de hacer De dejar comida en los altares. Cierto, Ajá, cierto, sí. cierto, Entonces cierto. ellos están haciendo esto y están probándolo y esto es una de las, pues, de las noticias porque, pues, la FESI hizo allanamientos en el MIDES y estos allanamientos, pues, hicieron una revisión del padrón de beneficiarios versus el RENAP y encontraron que habían varios muertos. Ahorita no sé si tienen por ahí el número, por acá lo vi, de que lo que encontraron y entonces dijeron, no es un error de que se murió y entonces no lo hemos dado de baja. 742 personas fallecidas. Ahí está. Yo te aseguro, 742 se les olvidó darlos de baja. yo te aseguro ¿Que yo no esos fui? 740, bueno, yo no, porque estoy vivo. Tú también estás que viva. yo no. Yo fui, sí. No, vamos a pellizcar a Eric para ver si está vivo. Que yo Si no fui, grita, sí. yo no hice el padrón. No, es que no. A ver, ¿qué es lo Yo que te iba a me decir un aseguras? asegurar, pero estoy exagerando, estoy haciendo una hipérbole, que seguramente están afiliados al Partido Movimiento Semilla. Ah, les pasaron el padrón. Lo que pasa es que no tienen vida jurídica, tal vez no es que estén muertos, sino que no tienen vida jurídica. Les prestaron el padrón. De una vez. De una vez. De una vez, o sea, dijeron, bueno, pues como Es muchas que de como las cosas... votaron por ellos, había que Eso es. incluirlos. Ese es el punto. Pero es que además Fue de parte eso, de las promesas. ¿no te has dado cuenta? O sea, que todo lo que pasa aquí, si son becas a Taiwán, es el nieto de la esposa del presidente. Si es una beca aquí en el sistema nacional, es una ex candidata a diputado por Semilla en Alta Verapaz. O sea, todo es así. Entonces, seguramente estos 742 son los afiliados de Semilla. Sí, y agarraron el padrón de los afiliados y lo metieron ahí de una vez para decir que esos eran los que estaban recibiendo los beneficios. Pero el asunto aquí es que ponen comedores solidarios, hay que decir que fue desde el tiempo del gobierno Torres Colón, o sea que esa es una perversión, porque en realidad, o sea, Pero estos son diferentes. ¿quiénes son diferentes? Ellos son los ¿Diferentes a impolutos. quién? Son verdes olivo, esos son zurdos, pero así de vino tinto. Son impolutos. Si la UNE son zurdos de chela así, De aguardiente. Ajá, de aguardiente. Estos son ¿cómo se llaman estos? El coñac o cosas así. No, que Cosas esto muy sería, cosmopolitas. ¿sabes cómo es? Como vino de caja. Sí. Pero O sea, Bueno, que pero se las llevan, esos pero que son- sigue siendo. ¿Qué se creen? Es otra cosa. Sí, esa es otra cosa, son vino de caja. A eso tal vez llegan. Pero el asunto es que pues la FESI realizó unos allanamientos en el MIDES y en 2 empresas proveedoras de alimentos. Esto, una denuncia de la Contraloría General de Cuentas. O sea, no, si usted creyó que la Contraloría no hacía nada, bueno, pues le cuento que sí. Y la investigación apunta a más de 700 personas fallecidas que fueron registradas como beneficiarias de los programas de raciones alimentarias. Entonces, la Fiscalía Especial contra la Impunidad busca obtener las bases de datos del MIDES para corroborar si estos 742 personas entre 2024 y febrero de 2026 seguían recibiendo el beneficio. La pregunta, ¿están vivos o se pasaron de vivos? los que los inscribieron. Sí, los del MIDES sí, seguro. Y esto, pues, como decía María Dolores, en una comparación con los datos del RENAP. Para ver si están por ahí. Esto se hace con énfasis en los departamentos de Zacapa y de Chiquimula. Y se hace... Es Sí, interesante, ¿verdad? Porque desde el 24 están inscritos. sí, exacto. Bueno, tú dices, que hayan algunos que murieron y que pues no se ha actualizado el padrón. Te hace sentido, no, pero no esta cantidad ni tanto tiempo. Claro. Y si es tan... O sea, ¿qué tan complejo podría ser? Mire, queremos hacer un cruce de información con RENAP para que podamos validar este padrón. O sea, lo mismo que hizo la FESI o que hizo la Contraloría, podría haberle hecho el MIDES. Exacto. Y bueno, yo creo que esto Que al otra vez Nos demuestra, ¿verdad? nos demuestra que sigue siendo actos, que son puros actos de corrupción, estos comedores solidarios, estas entregas, que en realidad, o sea, además de eso, no llegan a la población más necesitada. O sea, Sí, aquí también. o sea, hay que entender, todos estos programas que supuestamente llegan a poblaciones necesitadas, no es verdad.
No es verdad. O sea, además pones un comedor solidario en un lugar donde no necesariamente está la gente más necesitada. ¿Y cómo vas a saber cómo discriminar? Porque al final esa es la palabra, ¿sí? Entre el que está más necesitado y el que sí puede pagar por un almuerzo en otro lugar. O sea, no lo puedes hacer. Entonces, y lo único que haces es quitarnos al resto de la población para hacer programas rentistas, primero, y segundo, donde una buena parte queda en la burocracia. O sea, sería mejor que los guatemaltecos tuviésemos ese dinero, generáramos riqueza, y en esa generación de riqueza hay empleos, hay trabajos para otros, y se va creando un círculo virtuoso, ¿no? Pero cuando nos quitan y lo dan a través de estas cosas, son actos de corrupción puros. No hay intención de querer solucionar el problema. No hay intención. Esto no sirve. Hay que decirlo como es. No sirve. Y creo que el primer error que se cometió y que los diputados lo avalaron, y que yo recuerdo que hablaba con algunas personas y me decían que había que darle el beneficio de la duda al gobierno de Otto Pérez Molina cuando institucionalizó el Ministerio de Desarrollo, porque no teníamos Ministerio de Desarrollo. Sí, hombre. Y entonces lo que habían eran programas en el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, todo el mundo tenía sus programas, Sí. que eran más fácil poder pelear contra ellos, porque no eran función de los ministerios, que después institucionalizarlo. Entonces, Y fue Otto. Otto Pérez Molina fue el que creó este Sí, claro. Ministerio de Desarrollo. Y que Los de la mano dura, los de la derecha. Y sí, es que al final, Yo te voy a decir una cosa. es que Mauricio López Bonilla, en una entrevista, el ministro de Gobernación de ellos, dijo claramente, y eso está en algún periódico, y ojalá que alguien me lo pudiera encontrar porque no lo he logrado, y si no estoy mal fue en el periódico que cerró, ¿sí? Dijo claramente, nosotros somos socialdemócratas. Nunca dijeron que eran de derecha. Nunca lo dijeron. Ellos dijeron, somos socialdemócratas. Y era medio absurdo, porque veníamos de un gobierno socialdemócrata de Torres Colón. Sí. Y estábamos, o sea, y supuestamente estábamos eligiendo algo al revés para el Partido Patriota. Pero lo dijo clarísimo, somos socialdemócratas. Sí. Pues la gente sigue con esas falacias, ¿me entendés? Un coronel del ejército de Guatemala. Y entonces, nuevamente la pregunta es, entonces nunca ha habido una derecha, pero ya ni siquiera digamos algo neoconservador, algo que digamos así de minarquista, ¿no? Algo de un estado reducido. no, minarquista no. No, No, y minarquista. Ahora, hay pero en Guatemala, gobiernos, entonces. para mí han sido estatistas, todos. que los gobiernos todos- son por definición estatistas. pero unos intervienen más que otros. Sí. Eso sí. Ahora, Entonces, Eso sí, cuando- la pregunta es Es cuál es nuestro planificadores estándar, centrales. porque la cuestión aquí es de que la UNE crea estos programas, Pero se- es que se cada vez, consolida. el problema es que cada vez se van creando más instituciones de gobierno y no nos Sí. damos cuenta y no lo detenemos. Sí, O sea, sí, se claro. crea una superintendencia de competencia, se crea una dirección de no sé qué, se crea y cada vez se van inventando porque crean la ley y entonces ahora va a haber un ministerio para administrar los COCODES. Es que se van a inventar cada vez más cosas y lo que no nos damos cuenta es que cada vez que se van creando estas leyes generando más burocracia, estamos dando cada vez más poder e intervención al gobierno. Exacto. Ujú. Por eso lo que hemos abogado es que empiecen a haber propuestas de diputados para derogar leyes, Ujú. para empezar a reducir el gobierno. Porque si es de un lado o del otro, o sea, para mí, el tema de derechas e izquierdas llegan a tal extremo que se juntan. Así es correcto. Porque al Llegan a final, tal extremo. como tú Unos decías, quieren intervenir en una cosa y otros quieren intervenir pero en al final todos son estatistas, sí, y tener razón, ¿verdad? Hay gente que en Guatemala se dice de derecha, ¿verdad? Y realmente cuando tú le preguntas, todos sus pensamientos son de izquierda. Y hemos tenido aquí algunos invitados que se dicen de derecha y que lo que quieren es más intervención del Estado, más intervención del libre mercado, más intervención, o sea, más plazas, más funciones del Estado. Entonces terminan siendo socialistas. O sea, yo les llamo socialistas de derecha. Yo sé que el término es más, mejor, Pero es es estatista, pero son socialistas de derecha porque quieren que nuestras relaciones entre las personas cada vez sean más intervenidas por el Estado. Y mira, y me
encuentro, ¿no? Pero es que la semana pasada, por cierto, dice, es que para él yo no soy de derecha. Y le digo, no sos de derecha. O sea, no sos de derecha cuando lo que has hecho es vivir del Estado, número uno. Número dos, lo que has hecho es querer que haya más Estado en todas las cosas, más controles. Y eso es lo que dices. Por supuesto, siempre y cuando, como está el ejemplo aquel otro, sí, repartamos la finca, repartamos la empresa, repartamos las gallinas. No, esa no, porque esa sí yo tengo una gallina, ¿verdad? O sea, tengo mi casa, tengo mi vehículo, o sea, todo lo que sea, ¿no? Yo me recuerdo muy bien de fue mi compañero en una maestría y él era marxista, ¿sí? Completamente marxista. ¿Solo Entonces, llegaba hasta marzo a clases o qué? Así tienen, dice decano de una universidad, pues no, sí estudiaba. ¿Para qué te voy a decir? Sí estudiaba. Pero era marxista, leninista, sí. Ya. Y sí, no hay un mes con Lenin, ¿no? Gracias a Dios. No. Entonces, perdón, hasta la tos me sacó varias palabras. Entonces le dice, entonces hablo acerca de la propiedad y dice, no, eso es un constructo, como dicen los marxistas, no, eso no es necesariamente verdad, que en el origen las personas no tenían propiedad. Eso es mentira. La tercera palabra que aprenden los niños o la cuarta es mío, ¿sí? O sea, eso es mío. Va. Pero el punto es que entonces el constructo social de la propiedad que no existía. Entonces en el parqueo encontré que tenía un Volkswagen de esos bochitos, escarabajos. Y le digo, mira, qué bonito tu carro, ¿sí? Me lo voy a llevar porque como no hay propiedad. Entonces dice, no, eso sí no. Eso sí no. Claro. ¿Qué tal? Una contradicción abierta, ¿no? Completo. Podrías haberle dicho, mira, regálame tu pelo porque vamos a hacer un trasplante aquí a una persona Claro. y no hay propiedad. En ese tiempo sí tenía pelo. Pero a ver, a mí me gustaría... Mientras tanto están los sombrerazos, los dimes y diretes con el tema de la calificación del Ministerio Público, de la Comisión de Postulación para Ministerio Público. El Congreso ya excluyó a 8 candidatos de la lista de aspirantes a magistrados de la Corte de Constitucionalidad y se pues sigue avanzando este proceso en el cual pues se tiene que decidir y elegir. Y la OEA, pues esta misión que vino a verificar, a fortalecer la institucionalidad de la democracia, emitió un informe preliminar donde advierte vulnerabilidades en los procesos de elección de magistrados del Tribunal Supremo Electoral, de Fiscal General y de los magistrados de la Corte. ¿Cuál faltó aquí? Todo está en riesgo. La democracia se cae en Guatemala, señores. Y entonces dice que está con una profunda preocupación. No pueden dormir. Dejaron de comer. Yo te digo una cosa. Han caído en el alcohol. No han ido a... Sí. Yo te voy a hacer una pregunta. O sea, muy ¿cómo preocupados. realmente No estas duermen. misiones de verificación, de Especiales, observación, ajá. porque está esta de la OEA, hay una de la Unión Europea que tal vez ha sido, bueno, no sé si ha sido menos visible, tal vez menos visible que la de la OEA. Número 2. Número 3, una del Club de Madrid, que vino hace 2 semanas. Está también una del PEI, que es creo que programa de especialistas independientes, o plan, sí, pero PEI. Va. ¿Y en qué nos ayuda? ¿En qué nos ayuda realmente? O sea, Pues, realmente no. ya Y lo la que otra nos pregunta ayuda. es, ¿realmente nos ayuda? En el sentido de, por este tipo de declaraciones, ¿va a mejorar el proceso o lo va a radicalizar más? O estas discusiones debieron haberse dado antes. También. O sea, pero nos ayuda ahorita. Yo te diría que si yo soy radical, Está el temblor y dices, no, esa mochila que llevas no es la mochila que debiste haber usado de las 72 horas. cuando ya pasó todo. Me tembló. Sí, cuando ya pasó todo. Por cierto, que hoy es el simulacro. El gran- Sí, el gran simulacro. El gran simulacro. Bueno, pero el asunto es, como te digo, Hoy sí va a trabajar el presi. Es el gran va a simulacro. salir caminando. Hoy sí van a votar con conciencia los diputados. Es el gran simulacro. Gran ¿Qué más? A simulacro. ver, ¿cuál es el otro gran simulacro? A ver, Bueno. díganos, ¿cuál sería el otro gran simulacro? El de las comisiones. Ok. Si van a hacer las comisiones bien. Va. Pero ahora la pregunta es, si tú fueras un radical, ¿sí? Y ves el informe de la OEA, del PEI, de la UE, etcétera, ¿qué pensarías? ¿No te radicalizarías más? Sí, para cualquiera de los dos lados, ¿no? Definitivamente. Ese Ahora, es el punto. yo Ese es el sí- punto. Yo no le veo en ese pragmatismo
que esto sea beneficioso para nosotros. No lo veo, de veras. Y como dice María Dolores, en todo caso, debe haber sido en otro tiempo, no ahorita. Yo creo que tal vez sí puede tener cierta utilidad, especialmente en contraposición con lo que podría ser. Vamos a ver, a mí no me gusta el intervencionismo estatal nacional, así que me gusta todavía menos el intervencionismo estatal internacional. No me gusta que los estados latinoamericanos se inmiscuyan en cuestiones del estado guatemalteco porque tienen incluso todavía peor conocimiento de lo que es el contexto político y jurídico de Guatemala. Sin embargo, y como lo he mencionado alguna otra vez, prefiero mucho más lo que hace la OEA, haciendo sus discursos, hablando así de la democracia y haciendo declaraciones al aire, básicamente, un saludo al sol, que lo que hace, por ejemplo, la Embajada de los Estados Unidos. Esos no hablan, esos hacen. Estos hacen. También Pero hablan. ¿por qué crees? También hablan. Pero tú También crees- hablan. También hablan. ¿Tú crees que no quisieran hacer más? Es que no tienen poder. Ahí está la cuestión. O sea, pero ese es el punto. hablan porque Pero es ese lo el que punto. pueden hacer. Me parece algo que es mucho menos dañino a la sociedad guatemalteca, el simplemente organizaciones que solo dan declaraciones y que además es una forma relativamente pacífica de solventar las cosas. Es como, por ejemplo, me parece mucho, para hacer un símil tal vez a algo internacional, me parece mucho más sensato que, por ejemplo, se saque a Rusia de las Olimpiadas, algo que es una cuestión muy performativa, muy Ay. a hacer un intervencionismo militar o a inmiscuirse en la política abiertamente del conflicto o la guerra. O sea, en ese sentido, la Organización de Estados Americanos está casi de adorno, pero de adorno hace menos daño que si no estuviera de adorno, creo Pero yo. entonces, ¿para qué lo queremos? Sí. Es otra buena pregunta. Y Yo la sí siento pregunta que es, sí nos con el radicaliza. apagón, ¿qué cosas suceden? ¿Qué cosas suceden con el apagón? Porque resulta que hay un apagón, es una noticia reciente, hubo una falla en la subestación de Coatepeque y está pues suspendido el servicio en diferentes áreas de San Marcos. Columba, Coatepeque, Flores Costacuca, Genoveva, esto es Génova. Quetzaltenango. Génova. Génova, perdón. Ujú. Esto es en Quetzaltenango y en el Quetzal y la Reforma en San Marcos. Bueno. Así que bueno, A ver qué pasó. Esperemos A ver que si son pronto- por los aires, porque sí puede pasar. por los vientos Sí, por los vientos, sí. huracanados. Bueno. Pero qué amplia la extensión del fallo, ¿no? O sea, Pues no se fue en pensaría las que subestaciones. fuera... Bueno, Bueno, pero no sí, sé sí. si se dieron cuenta, ayer aquí, Bueno, enfrente de Avia, hubo un, no sé, un estallido de un transformador. Fueron dos. ¡Pa, pa! O sea, de hecho, alguien dijo que había sido un rayo, porque como estaba lloviendo, pero no fue un rayo, con todas estas asuntos climatológicos suele Bueno. suceder. ¿Ya vamos con nuestra entrevista? Todavía no. Todavía no. Bueno, pero para mientras lo que estamos haciendo... Vamos a hacer la pausa. Vamos a hacer la pausa. Ok. Sí, va. Muchas gracias por estar con nosotros en Libertópolis por la mañana desde el Watchtower de la Libertad, en una mañana que de veras asombra el paisaje. Yo no sé si ya se levantó, si ya salió, si entre todo el caos vehicular y toda la cosa ya vio al cielo. Mire qué lindo está el Está cielo, bonito. sí está Ya se extremadamente despejó, hermoso. Sí, es despejado, con luz, un cielo celeste, azul, y las nubes. La verdad es que sí, por lo menos eso disfrute. Por lo menos eso disfrute. Pero hoy tenemos una entrevista también que vamos a disfrutar de Krista Walters. Ella es la directora ejecutiva del Movimiento Cívico Nacional, el MCN, y ayer realizaron una actividad en el proceso de elección de los magistrados titulares y suplentes al Tribunal Supremo Electoral. El evento se llamaba La entrevista que no... La entrevista que faltó. La entrevista que faltó. La entrevista que faltó. ¿Y por qué? Porque en la comisión de postulación de magistrados del Tribunal Supremo Electoral no realizaron entrevistas a los candidatos, tampoco el examen psicométrico. Entonces, pues el MCN y Guatemala Visible, en una alianza, hicieron entrevistas, hicieron invitación. Pero cuéntanos, Krista, ¿cómo fue la idea? ¿Qué fue lo qué fue la respuesta y qué pasó? Buenísimo. No, primero que nada, buenos días. Qué bonito estar con ustedes. Buenos días. Gracias por estar. Estás invitada. Estás invitada. Sí, yo feliz de venir acá con ustedes. Pero contándoles un poco de esta entrevista que faltó, como bien tú decías, en el proceso de la comisión de postulación que tiene que elegir a los candidatos para magistrados al Tribunal Supremo Electoral, las organizaciones que fiscalizamos, que le dimos seguimiento a todo ese proceso, nos dimos cuenta que hubo un gran vacío. Es decir, que está
bien, porque eso es lo que tienen que hacer las comisiones de postulación, de evaluar expedientes, de ponerles nota con la tabla de gradación y demás. Pero la ley de comisiones de postulación dice que pues también se pueden hacer entrevistas. No es obligatorio, pero se pueden hacer entrevistas. Y esta comisión decidió no hacerlas. Y qué mejor forma de conocer más allá del expediente de alguien que escucharlo hablar, uno, para saber cómo puede desenvolverse oralmente, ¿verdad? Pero también cómo ordena sus ideas, cuáles son sus planes, cuál es su concepción del rol que tiene que tener el Tribunal Supremo Electoral, la magistratura y demás. Entonces, precisamente con Guatemala Visible, decidimos, si la comisión no lo hizo, los ciudadanos podemos hacerlo, podemos lanzar la invitación a estos 20 candidatos de la nómina final para que nos cuenten, a ver, escuchémoslos, para que no se quede solo en un nombre en una lista que vamos a ver como que esos mismos nombres en esta y otras listas, porque como ahorita están todas estas elecciones simultáneamente, ¿cómo le hacemos para escucharlos, para dar visibilidad, uno, a los ciudadanos? Porque sabemos que son procesos muchas veces alejados de los ciudadanos, pero también cómo hacemos que estas entrevistas sean un insumo para el Congreso, porque ahora el Congreso es el que debe de elegir entonces a 5 magistrados titulares y 5 magistrados suplentes. Entonces, lanzamos la invitación a los 20 candidatos de la nómina final. Y adivinen cuántos nos contestaron. Todos. Yo digo que los 19, porque se sabe que la política es muy participativa. Uno ha dicho que por tráfico, que no sé qué, estaba fuera del país. Que por No, tráfico. contanos cuál es la realidad, qué números tuvieron. ¿Nos vamos a decepcionar? Sí, Sí, nos vamos a decepcionar. Bueno. pero, sí. a ver, lanzamos la invitación a los 20 y de esos 20 contestaron 8. 8 que confirmaron que iban a llegar a las entrevistas. ¿Alguno de esos 20 se excusó por lo menos o dijo, contestó? Sí, algunos sí contestaron, otros simplemente Ignoraron. nos dejaron Les en hicieron visto, como dicen sí, ahora sí, los como- jóvenes. Como novia de pueblo. Ghostearon, dice no. también. Nos ghostearon, ajá, nos dejaron en visto. Pero creo que Pero eso yo creo que es también... importante también eso. Sí. Porque eso te demuestra educación. Claro, ¿Sí? Te demuestra respeto a la ciudadanía. ¿Sí? Claro. Entonces vamos a hablar de quienes no contestaron. Pero dale, seguí. Sí. de esos, bueno, 8 confirmaron. Y dijimos, bueno, casi la mitad de la nómina va a Sí, ser un 40%. buen número. Ujú. Y al final del día, ayer, solamente se presentaron 5. De 8, 5. Sí, O sea, de 5. 20 contestaron 8 y de 8 se presentaron 5. Sí, exacto. Ya solo un cuarto de la Uno de nómina cada cuatro. Sí, logramos 25%. escuchar, pero creo que vale la pena. Nosotros creíamos que vale la pena, tanto para los candidatos, pero para los ciudadanos y para el Congreso. Es decir, para los candidatos, no entendería yo por qué razón no quisieran contestar algunas preguntas, que tampoco eran preguntas que uno dice, me van a poner en Era mal, privado. Tampoco va a era ser privado. horrible. Era un privado. Era un privado, cero de para la eso. Facultad de Políticas. Creo que era una buena oportunidad para, tal vez no es por darse a conocer, porque tampoco son políticos que nosotros tenemos que votar por ellos ni nada, pero para demostrar cierta transparencia y demostrar pues cierta, ¿qué diremos? Como que fueran accesibles, ¿verdad? Claro, Claro. aperturas. Esa apertura. Y si quieren les puedo contar quiénes Sí, por llegaron. favor, Claro. nombres. Por favor. Hablemos de los Sí. que llegaron. Yo creo que es muy importante eso. Porque eso es un primer reconocimiento, o sea, el haber llegado Sí. ya dice, por lo menos habla de la apertura y de esa disposición, que es algo que se espera, que debería ser inherente en los políticos. Sí, claro. Y nosotros hacíamos esa nota, tal vez aclaratoria, que obviamente lanzamos la invitación a los 20 y quienes llegaran o no llegaran no representan ningún tipo de apoyo ni nada, sino que es simplemente una iniciativa ciudadana para que Claro. se dieran a conocer, ¿verdad? De los que llegaron, estuvieron los licenciados Mario Alexander Velázquez, que es secretario Secretario del actual TCE. del Tribunal Supremo Electoral. Lester Castellanos también llegó. Alfredo Skinner Cle. Solo Lester, ex juez Sí. de casos, ¿cómo se llaman esos? Los graves. Los De juzgados de especiales. alto riesgo, De alto gracias. Y actual relator contra la tortura. Así es. ¿Sí? Sí. También el licenciado Alfredo Skinner Skinner Cle. Sí. También el licenciado Wilber Estuardo Castellanos. Ex magistrado. Ex magistrado también. Del organismo judicial. Y también ex magistrado Sergio Amadeo Pineda. Ok. Ellos 5. Ellos 5.
¿Cuánto tiempo duraba cada entrevista? Sí, cada entrevista duraba 20 minutos. Les hicimos 5 preguntas en concreto, que también podemos hablar de esas preguntas, porque creo que la idea de escoger precisamente 5 que fueran como muy aterrizadas era uno, para conocer su visión sobre la independencia que debería de tener el Tribunal Supremo Electoral, sobre cómo conciben su honorabilidad también, saber un poco de su experiencia y conocer qué planes traerían entonces para quizá modernizar o cambiar algunas cosas dentro del tribunal. Entonces nosotros les preguntamos lo siguiente. Era, ¿cuál considera que es el rol del magistrado electoral frente a presiones políticas, mediáticas o institucionales? Y que ahí, para contestar esa pregunta, que nos pudiera describir alguna situación en su vida profesional en la cual tomó alguna decisión jurídica que fuera impopular o incómoda que hizo en ese sentido, porque quizá los magistrados del TCE en el futuro deban tomar decisiones que sean impopulares, pero que resguarden la voluntad de las personas. También les preguntamos si han tenido vínculos profesionales, contractuales o políticos con partidos o actores políticos, si su respuesta había sido afirmativa, cómo evitaría que eso pues resulte en alguna inclinación o beneficio hacia partidos políticos. También les preguntamos cómo debe actuar el TCE ante intentos de debilitar la legitimidad de algún proceso electoral, que nos describieran algunas actividades estratégicas que deberían de llevarse a cabo para cumplir los objetivos institucionales del TCE y su mandato constitucional, y finalmente de qué manera garantizaban ellos o consideraban que su actuación profesional se alineaba consistentemente con los principios de ética, de honorabilidad, de imparcialidad y de apego a la ley. Entonces tenían 20 minutos para responder todo eso. Algunos utilizaron justo su tiempo, otros eran más breves con sus respuestas. ¿Ah, sí? Sí, bastante directos. Pero precisamente eso es lo que la comisión debería haber evaluado. Quizás no si eran directos o se alargaban en el tiempo, pero cómo podían expresarse, cómo podían dar a conocer sus ideas, el orden de cómo pensaban y demás. Pero fue un ejercicio ciudadano, 1, interesante, y 2, también revelador, en el sentido de que se podía notar la superficialidad de algunas respuestas versus quizá el tecnicismo de otros que conocen respecto al Tribunal Supremo Electoral, otros que no tienen tanto conocimiento electoral, pero han estado en el organismo judicial. Entonces, como todos son abogados y queremos mucho a los abogados, sus respuestas eran muy evidentes a la legalidad, del Estado de Derecho, tratan de ser muy políticamente correctos, pero sobre eso, si se sabe de materia electoral o no, pues uno va desenmarañando Crista, sus respuestas. Esas entrevistas, porque yo creo que lo que no podemos decir es quién quedó mejor y quién quedó peor. Claro. Eso creo que no lo podemos hacer. Pero estas entrevistas quedaron para el público, para que las pueda ver y van a ser trasladadas al Congreso de la República para que, o sea, decir, miren, aquí están estas entrevistas, están a disposición de ustedes que las puedan ver. Exacto. Lo transmitimos en vivo porque queríamos que fuera totalmente público, ¿verdad? Invitamos a medios de comunicación también para que lo pudieran cubrir y la idea es que esas grabaciones de las entrevistas que hicimos se puedan colgar en internet para los ciudadanos, pero después también se lo podamos entregar a la Junta Directiva del Congreso y esperemos que lo puedan repartir ellos con todas las bancadas para que los diputados pues entonces tengan este otro insumo a la hora de tomar su decisión, que no está en la agenda de estas 2 sesiones del Pleno para esta semana, elegir a magistrados del Tribunal Supremo Electoral, pero lo más probable es que esté pronto, porque el plazo para que ellos tomen posesión es el 20 de marzo, entonces estamos bastante cerca. Una pregunta en cuanto al proceso en el Congreso. ¿Funciona igual que como cuando aprueban leyes? Que ni se enteran de qué están aprobando, ni conocen la ley, no tienen ni siquiera un resumen, ni siquiera lo meten al notebook del LLM y mira, aquí hago las preguntas. Chat, ¿no? Ajá, sí, o sea, Semáforo de quiénes.
¿reciben ellos alguna información previa a los diputados? Vamos a suponer que se programa para la siguiente semana. ¿Tienen los diputados los perfiles de estas personas o tienen ellos que investigar por su cuenta si son responsables, que ya digo mucho, Sí. para saber por quién, para poder decidir por quién votar? Oficialmente lo que la comisión le traslada al Congreso es la nómina, es decir, Sí. la lista La de lista. quiénes son. Ahí sí está en la responsabilidad de cada uno de los De cada diputados o del asesor de los diputados, o en ese caso el asesor del asesor de los diputados, que les ayuden a entonces conocer quiénes son Bueno, esas pero el responsable personas. es el diputado. Sí, Sí, 100%. o sea, el asesor puede 100%. ayudar al diputado, pero realmente el que va a votar es el diputado. El responsable Claro. es el diputado. Sí. No le Ni podemos... el jefe de bancada. Ni al jefe de bancada. No. O sea, al final, es que mira, si los votos fueran corporativos, y cuando me refiero a corporativos es que toda la bancada tenga que votar igual, y yo creo que eso es una coerción, tener que votar todos juntos. Entonces, ¿para qué vamos a tener 160? Mejor tengamos uno que represente como acciones en una empresa, ¿no? Uno que represente el 39%, otro el 23%, otro el 21%, pero no necesitaríamos 160 diputados. Entonces, yo sí creo que la responsabilidad es individual de cada diputado de enterarse y de votar por los mejores. Sí. Y yo coincido en ese sentido de que muchas veces esas decisiones, quizá esta no pase de largo como muchas otras de, bueno, ni siquiera leí cuál era la iniciativa de ley y voy a votar primer, segundo debate Sí. por ella, ¿sí? Porque al final es este tipo de decisiones en el Congreso cuando creo yo que vemos esa alineación de, o ese juego político, porque sí tiene bastante peso quiénes son los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, porque al final son los árbitros de los partidos mismos, o sea, de cómo llegan estos diputados al Congreso. Entonces esas sí son el tipo de decisiones que, bueno, sí me importa un poco más quién va a llegar, y conocer, quizá no conocer tanto los perfiles así estudiados como lo hace la ciudadanía para entender quiénes son las personas que van a llegar, sino para ellos entender quiénes van a estar, con quiénes van a tener que lidiar en el futuro. El árbitro de mi partido. Sí. Sí, es como que los dueños yo de quiero los a equipos. este árbitro sí, y quiero a estos jueces de Sí. línea y sí. Y esa es la analogía que hacen Compre- siempre, pues, que se hace siempre. Es decir, estos son los árbitros de un partido de fútbol, digamos. Claro. Sí, es como que los dueños de los equipos escogieran a los árbitros que les van a Sí. pitar todo el tiempo, ¿no? Sí. Sí, tal vez, solo por eso, tal vez te digo que está bien que sea 2/3 del Congreso. Del Congreso. Claro. Tal vez esa es una buena razón para decir, bueno, se tienen que poner medio de acuerdo. El asunto es que normalmente lo que hacen es poner cuotas. Y contigo hacíamos la sumatoria el otro día, ¿no? El sábado. Ah, sí. De cuántos partidos se necesitan para tener esos 107 votos. Y necesitas 5 de los partidos grandes si estuvieran alineados. Complicado. Vamos a ir al corte, Crista, y volvemos para seguir platicando acerca del proceso. Hoy estamos hablando del proceso del Tribunal Supremo Electoral, qué es lo que toca, qué es lo que va a pasar y lo que hemos tenido hasta hoy. Que trabaja para el invierno. Sí. Estamos de vuelta en Libertópolis por la mañana desde el Watchtower de la Libertad, compartiendo con Crista Walters, directora ejecutiva del Movimiento Cívico Nacional, y estábamos hablando acerca del proceso de selección de magistrados del Tribunal Supremo Electoral en este evento que denominaron junto con Guatemala Visible la entrevista que faltó. Pero entonces, bueno, ya tuvieron esta, van a subirla. pregunta. Sí, ¿daba tiempo? Porque esa es otra- posiblemente los 178 no. No. Posiblemente. Quizá Ahora, ¿sabes qué han hecho otras veces? Otras veces lo que han hecho es que hay como una comisión aparte y hacen la entrevista de 5 minutos o hace que ellos graben algo y ahí lo lleven grabado.
¿sí? Entonces, Una pregunta general y todos Sí, contestan la misma pregunta. exactamente. Que se graben en su blog y que lo publiquen en su portal y que lo veamos todos Algo los así. ciudadanos. O sea, algo así. Ahí en su oportunidades sí Facebook, hay. ahí. Innovación sí hay. Hagan su reel ahí. Y hasta un poquito de baile puede ser que tal Hombre, vez. ya Bueno, te juro que sí ha habido. O sea, Ya aparece- perdón, sí ha habido ya y eso aparece sí está selección de magistrados de México. Y eso sí, 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 jamás, por ya. favor, no. Gracias. Por favor, no. Bueno, eso sería un descalificador. Yo, antes de pasar a qué otra cosa faltó, ¿sí? Yo sí te quiero hacer la pregunta de quiénes no le respondieron a ustedes, porque a mí eso me da un mensaje. O sea, el no responder a mí me da un mensaje. Es una falta de educación, falta de respeto. Por lo menos pones, mira, no estoy interesado o mira, tengo que hacer, sí, pero yo creo que es una falta de respeto a aquellos que no contestaron. ¿Nos puedes decir quiénes no contestaron, por favor? Exactamente, todos los nombres. A Porque ver, si solo respondieron, no, sí. No respondieron. Se excusaron. No, sí, o sea, digamos, Se no el excusaron. que se excusó. El que se excusó Respondió. contestó. ¿Sí? Sí, exacto, sí. Sí. Hubo 3 que se excusaron ese mismo día y después, creo que fueron el resto de las invitaciones que lanzamos. Ahorita no tengo el dato de exactamente quiénes Ajá. literalmente nos dijeron no y quiénes literalmente no dijeron nada. No lo tenés. Ajá, pero según las cuentas de quienes no nos confirmaron, la mitad, pues, Ok. la ok. mitad. Cristian, Bueno. en esa línea, tal vez más en general respecto a las entrevistas que realizaron y en general el evento que se está realizando en esas elecciones de segundo grado, ¿qué les dice a ustedes este nivel de participación de los políticos a lo que es una entrevista ciudadana, ¿no? Que claro, los políticos viven a veces muy ocupados y están en muchos eventos y a veces siempre les gusta que haya mucho caché para poder llegar a un medio o llegar a alguna cuestión a dar sus palabras, pero aún así algunos sí participaron y otros no. ¿Qué te dice eso respecto a la disposición o la apertura de estos posibles que serían elegidos, estos 20 de cara a las elecciones del TSE? A ver, yo creo que siempre hablamos de la transparencia y parece que transparencia como que ya es de esas palabras que se están quedando vacías, Sí. pero yo creo que vale la pena diferenciar dentro de la transparencia qué es eso y qué es, por ejemplo, la publicidad. En el sentido de que, por ejemplo, en la comisión de postulación fue bastante pública, se transmitían las sesiones y demás, y eso lo hace de alguna forma transparente. Pero después, creo que hay otro componente dentro de la transparencia de que no se habla mucho, que es que, por ejemplo, las deliberaciones que se explique por qué se están tomando ciertas decisiones. Y en ese sentido, creo que va muy alineado a quienes decidieron confirmar a estas entrevistas, que va más allá de como solo ser públicos con las cosas que hacen, sino que dar chance entonces a poder explicarse a ellos mismos, poder contarnos qué es lo que piensan y demás, porque creo que en este tipo de elecciones, como los ciudadanos no votamos y no tienen que ganarse el voto de muchísimas personas, sino que simplemente se tienen que ganar el voto de los diputados o de las personas que los designan, quizá no es el anonimato, porque obviamente ahí están sus nombres, pero el mantenerse muy perfil bajo funciona, porque muchas veces a veces pueden meter la pata si van a entrevistas, si están en medios y demás, o hacerse notar muchísimo más. A algunos les puede jugar al revés, Sí, es decir, se expone más su perfil y quizás son perfiles que después son bastante cuestionables por decisiones que hayan tomado en el pasado, por su trayectoria. Entonces creo que mantenerse perfil bajo para algunos les funciona muchísimo mejor, que creo que ha sido lo que pasa en muchas de estas nóminas finales, al final en las comisiones de postulación, que de la nada vemos las listas y es como, ¿y este abogado, este profesional, este magistrado, de dónde salió? Crista, ¿qué otra cosa faltó? Porque faltó faltó la entrevista. Sí. ¿Y qué otra cosa faltó? Porque pues yo acompañé una buena parte del proceso. Tú sabes, nos encontramos por ahí. Claro. Y yo sí me quedé con un sabor desagradable de cosas que hubiera querido ver. Para ti, ¿qué cosas faltó? Sí. Bueno, ya hablamos vasto de la parte de las entrevistas, pero me recuerdo la primera sesión de esa comisión de postulación,
no se veía mal, es decir, empezó bien en el sentido de que se abrió la comisión, el presidente de la comisión dijo, vamos a ser bastante públicos, transparentes, esto se va a transmitir, va a haber seguridad acá todo el tiempo para resguardar todas las cosas, se va a permitir la observación de medios, de misiones, de organizaciones, demás. Esa parte, buenísima la primera sesión, ¿verdad? Pero después ya hubo ciertas cosas que uno dice, acá es donde ya están fallando, porque si bien están cumpliendo el cronograma, por ejemplo, que se delimitaron, están cumpliendo las etapas que dice la ley de comisiones de postulación que deben de suceder, cuando se llegó, por ejemplo, a la parte de evaluar los expedientes, uno se queda así como, a ver, esto está rarísimo, en el sentido de que tienen todos estos expedientes, ¿verdad? 178, 100 y la madre. 178. 180 y algo la madre, ¿verdad? Y son 5 comisionados titulares y 5 suplentes. Cuando se dividieron los expedientes para ponerles una nota, se los dividieron solo así. Y ahí van dos cosas que están mal. Una forma de, no se decidió cómo no se una repartía. forma aleatoria, por ejemplo, para que le tocara cualquier expediente a cualquiera de los comisionados. Eso estuvo mal, digamos. Muy Debieron mal. haber decidido Muy cómo mal. dividirlos. ¿Cómo si llegas al día siguiente y ya tienes tu montón paquete? tu paquete de expedientes? Sí, así fue. Pero ¿y Se qué? los dividieron, literalmente abrieron las cajas y se los dividieron así, sin, digamos, sin entre ellos decir, bueno, no vamos a ver quiénes nos están tocando, sino que vamos a agarrarlos aleatoriamente, por ejemplo, y nos lo vamos a dividir así. Eso estuvo mal. Y otra de las cosas que estuvo mal y que pudieron haber mejorado era que se dividieron en parejas para evaluar esos expedientes, es decir, ponerles una nota conforme a la tabla de gradación. Y ahí se divide en 2, en el sentido de que se dividieron en parejas y era el comisionado titular y el suplente, y era como, conozco a mi suplente, entonces vamos a evaluarlos No quizá hubo una- rápido, quizá No vamos cruce. a coincidir, No hubo y cruce, no hubo un sino cruce. Su comisionado con su suplente. Exacto. Su titular con Lo bueno hubiera sido quizá un cruce entre las Entre personas que estaban titulares en y las suplentes. comisiones, Mínimo. claro, Mínimo. porque, a ver, si estoy con alguien que no necesariamente conozco tan bien, quizá me da un poquito de pena querer ponerle una nota alta a alguien que conozco, por ejemplo, Sí, o una baja. o una muy baja para... O hay una discusión más abierta sobre Exacto. el expediente. Ok. Y en ese sentido, tampoco hubo una discusión de cuáles iban a ser los criterios o los parámetros para evaluar. Es decir, cada pareja o cada comisionado que estaba evaluando, lo evaluaba como quisiera, pues no había un Pero estándar. había una tabla, ¿no? Sí, eso sí. Sí, pero la discrecionalidad fue... Ajá. Ahí también apoteósica. entra la discrecionalidad, pues. Entonces, creo que esas son de las cosas que faltaron, mejores criterios. Pero al final, yo a veces pienso, bueno, entiendo que lo primero que entendí es que esta tabla y esta calificación era para hacer el primer filtro. Pero al final lo que veo es que, bueno, como un primer filtro, pues tiene sentido, pero al final votan, no importa cuánto sacaste. Sí. Pude haber sacado 90, que me puedo quedar fuera. Pude haber sacado 60, que vamos a suponer que era el mínimo, que puedo quedar dentro de la lista. Claro, y de hecho, pues el comisionado, no, el candidato Alfredo Skinner Clee lo avalaron con 71 puntos y fue el último que entró. Sí. O sea, y una de las locuras, porque hay que decirlo como es, de los amparos que están interpuestos ahorita, es para que pasen los que tuvieron los 20 que tuvieron las mejores notas. Y yo creo que eso es completamente errado, porque el comisionado tiene un voto, tiene una potestad, tiene una independencia de poder elegir a quien se le dé la gana. O sea, la tabla de gradación lo único que sirvió es para discriminar, déjeme usar esa palabra no en el sentido negativo, bueno, al negativo para los que no pasaron, de decir, los que no tienen 70 puntos, o sea, esos no pasan, o sea, vamos a evaluar entre los 70. Y ahí se vota, y tienes razón. Ahora, el punto es que sí hay una discrecionalidad y como empiezas a votar de arriba para abajo, o sea, los de abajo no llegan, o sea, no votaste por los últimos. Y en los últimos había una entonces- excelente candidata. Claro. Por eso, pero Sí. entonces aquí es el tema en la forma en que se establecen las reglas. Sí, exacto. Sí, exacto. así es. Ese es el punto. Y Sí. ahora, Ese es el punto. yo siempre me he preguntado,
esta no es la primera vez que hay una comisión de postulación, No. no es la primera vez que van a elegir una nómina para entregarla. ¿Se aprende de lo anterior o se cometen siempre las mismas burradas? ¿O se van sí hay mejorando? patrones. ¿O se mejoran las burradas? Se desaprende. O sea, es sí. como que no pasó nada. Es como Sí. que no, es como otra vez. Entonces, es que, pero ni los burros, o sea, hasta los burros tienen esa capacidad de decir, oh, ya me topé aquí, me voy a ir por este lado. Lo mínimo. O sea, No, yo creo que sí. Se cometen los mismos. Hay patrones, digamos. Y por eso, por ejemplo, Guatemala Visible, que le da seguimiento a esto desde hace muchísimos años, ellos saben qué etapas del proceso, sabemos qué etapas dentro de las comisiones de postulación son las clave, porque ahí es o donde vemos la discrecionalidad de los comisionados o vemos cómo no está funcionando ya la forma, por ejemplo, de evaluar, porque precisamente en un mundo ideal, lo que tú decías, se supone, si tú tienes la nota más alta, se supone que tu perfil es bueno, se supone que cumpliste con lo que decía la tabla de gradación para tener una nota que sobresale sobre las demás. ahora, yo no entiendo, hay una prohibición de usar tecnología, es que si ya hasta para elegir un candidato para un puesto hay tecnología donde te hace la primera selección, donde evalúa por expediente y te dice, mira, estos sí, estos no, y hace una evaluación, la pregunta es, ¿hay un impedimento para usar tecnología? ¿No? Porque ahí le quitas mucha objetividad, o sea, lo Claro. que estarías peleando es cómo programas esta tecnología, los parámetros, vas a evaluar, estos son los parámetros, y aquí donde nos ponemos Sí. de acuerdo, dame el filtro, porque eso está sucediendo actualmente, incluso está sucediendo actualmente en el ámbito privado, es que la primera entrevista está el entrevistador, pero además tienes tecnología leyendo tu lenguaje corporal, tu lenguaje no verbal. Entonces, la pregunta es, ¿nos hubiéramos evitado los ciudadanos todo este desgaste de quién impone qué, cómo evalúan y cómo se matan decidiendo cuánto le van a poner de Claro. puntos, si tienes una tecnología que puede hacerlo y que Sí, ya claro. lo está haciendo para temas privados? Yo estoy completamente de acuerdo contigo, ¿verdad? O sea, la verdad es que hace falta que las comisiones de postulación se acerquen a asesores que les puedan decir, que se abran hacia asesorías y que les digan, mira, esto se puede hacer de esta forma, esta de otra forma. De hecho, y hay que resaltar, Guatemala Visible tiene varios instrumentos que han utilizado con anterioridad y que no se usaron, ¿sí? Y yo voy a resaltar también, Krista, que no se calificó la idoneidad, sino que se hizo en grupo. Si tú te acuerdas, o sea, estaban los 178, no, perdón, y ahí ya eran 109 candidatos y se toma la decisión, que ya era algo que la Corte Constitucional ya había establecido, que había que votar por la idoneidad, pero eso era uno por uno. Y se agarró el chumul, como decimos aquí, y bueno, como todos están en la lista, todos son idóneos, votemos, y por unanimidad, ni siquiera hubo un voto disidente, Claro. por unanimidad se dijo todos son idóneos. Y no, ahí habían unos que no eran idóneos. O sea, unos abiertamente no idóneos. Terrible, terrible. Sí, yo creo que algo más que quizá no estamos viendo, y es ese patrón dentro de las comisiones de postulación, es que, ¿cómo así que cada vez que se tiene que elegir estos puestos, cada vez que hay comisiones de postulación, se tiene que evaluar, por ejemplo, a las personas que tienen una trayectoria en el organismo judicial? ¿No se supone que hay un consejo donde se evalúa la trayectoria durante mucho tiempo de todas estas personas para luego darle información a estas comisiones y que no sean discrecionalmente los comisionados que cada 4 años, cada 5 años digan, bueno, veamos el expediente de esta persona, pongámosle una nota otra vez, cuando podría haber algo ya, digamos, escalonado, algo con mucho tiempo, donde se está evaluando constantemente a estos profesionales para cuando llegue la hora, simplemente decir, a ver, esta persona tiene X cantidad de años profesionales ejerciendo, tiene estas sanciones o no tiene sanciones, tiene estos reconocimientos, y ya podríamos saber Bien. un poco más fácil. Yo insisto en la tecnología y en cuestión de Claro. minutos tienes una revisión más exhaustiva. Incluso Imagínate qué puedes fácil entrar a las bases escanear. de datos Escanear del los, gobierno. escanear los datos y pasarles y ya. Pero con- hasta puedes hacer una revisión exhaustiva en las bases de datos públicas. Temas bueno. del organismo judicial, temas de... Eso sí se hace por parte de la sociedad civil.
Y sí lo hacen. Pero- lo que pasa es que pero yo creo mi que no lo punto es- toman en cuenta ellos. Claro, pero mi punto es que esto lo pueden hacer estas comisiones de postulación. Claro, claro. Bueno, Bueno. pues Crista, te agradecemos muchísimo por haber estado con nosotros. Viene el reto de fiscal. Bueno, También. y el reto del Congreso, en este caso, el reto del Congreso, el reto del fiscal, el reto del presidente. El presidente tiene ¿cuántos expedientes? 76 expedientes. El Congreso tiene 55 para Corte de Constitucionalidad. Y la Corte Suprema está en proceso. O sea, retos hay. ¿Sí? ¿Cómo van a responder? Sí, Y forma de responder también hay, recursos hay. claro, por supuesto, por supuesto. Bueno, gracias, Crista, por haber estado Gracias con a nosotros hoy. ustedes. Sí, Gracias. seguimos pendientes e invitada aquí siempre. Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad. Bueno, estamos en la parte final de nuestro programa de Libertópolis por la mañana y pues obviamente de las cosas más importantes es que los procesos, como habíamos dicho, siguen para elegir a las diferentes autoridades. La Corte de el Congreso excluyó a 8 candidatos de los, ¿cuántos? De los 55 menos 8, entonces quedan 47 que tendrán que seguir evaluando. Me imagino que son de los que les hace falta un documento y todavía les dan tiempo para arreglarlo. Sí, Ahora, sí, parece sí, así que, es el mira, proceso. algunos de los temas es que no llegan a la experiencia, que no están colegiados o que no pusieron la colegiación. Hombre. Pero ¿cómo así? O sea, ¿cómo? O sea, ¿cuál es tu Pues es que si sabes que no te van a... O sea, yo entiendo que... O sea, no estás pidiendo chance. Porque muchas veces lo que te dicen, mire, tal vez no cumple con todos los requisitos, pero usted postúlese si tiene los más importantes. Pero aquí estás diciendo que es por ley. Algunos. No, bueno, algunos no son por ley. Algunos, simplemente pero es lo son que la por ley, comisión pero algunos son por ley. Entonces, por ejemplo, pero el tema, si no te van a veces mi pregunta es si metes expedientes para inflarlo. Pásame la cotización, así ya tengo 3. Sí, Bueno, pues. claro. Y alguno incluso vi que se lo rechazaron su aspiración porque le faltaba el título de abogado, o sea, de la licenciatura. Entonces ahí sí es en plan, tenés que estar licenciado por el Estado de Guatemala para poder participar, ¿no? O sea, es como un requisito mínimo. Perdón, se me olvidó. Dices, no. Miren, no tengo mi título. ¿Cuál es ¿se acuerdan Pero de bueno. Suits, la serie Suits? Ujú. Donde este chavo se mete y no es No es abogado, sí, abogado. nunca estudió Derecho, ¿no? Sí, sí. Bueno, y así estamos. También para fiscal general sacaron a 4, entre ellos a Blanca Alfaro, porque le hace falta una solvencia, creo que es una solvencia moral, ética, algo así. Y uno dice, no Sí, puede ¿cómo ser. así? Sí, ¿Quién se es la que- da el párroco de la...? creo que la el pidió en la pastor Procuraduría de de la los Derechos iglesia. Humanos, una cosa así. No, manches. Es que, pero es que si hubieras visto la lista, no sé si la lograste ver, No. de los 29 requisitos, por eso te digo que no todos son legales. Claro. Era tan estúpida que uno dice, no, esto está con dedicatoria para sacar gente. Pero bueno, eso es lo que tenemos y nos tenemos que despedir. Sí, Así es. Sí. Recuérdense, seguimos atentos a lo que está pasando en el país, porque cada una de estas decisiones puede afectar nuestra vida, puede afectar nuestra propiedad y en algunos casos, como dije, también nuestra libertad. En algunos casos hasta la vida. Sí. Mire, yo con lo que me quedo es los únicos programas sociales, morales, éticos y correctos son aquellos que nacen y crecen y se nutren por la iniciativa privada, y no me refiero a empresas, sino me refiero a los ciudadanos, a quienes queremos apoyar una actividad. Cuando usted vea que hay un programa social que es arrancado de los tributos, dude de él. Me gusta esa reflexión, la verdad es que sí, el Ministerio de Desarrollo es una forma socialista de brindar estos servicios y recursos, y recuerde usted, querido oyente, siempre el capitalismo libre mercado lo hizo antes y lo hizo mejor, así que es lo que hay que defender y respetar el derecho de propiedad privada de todos para que respeten el nuestro, legitimidad para defenderse. Así que gracias María Dolores, gracias José Carlos, gracias producción y gracias a la audiencia, que viva la libertad, carajo. No se puede hacer solidaridad con el dinero ajeno. No se puede hacer, Aunque exista el impuesto. aunque siga. Que viva la libertad, vívala con responsabilidad. Nos vemos. Esto fue Libertópolis por la mañana,
Gracias por acompañarnos y ser parte de esta comunidad que busca construir un futuro con más ideas y menos imposiciones. Nos escuchamos en el siguiente programa, a la misma hora y por la misma frecuencia. Que tengas un excelente día y recuerden, la libertad comienza con cada uno de nosotros.